Buenos días, buenas tardes ya a todos. Bienvenidos a este panel sobre seguridad, que es un tema clave ahora mismo en América Latina y desde luego las TICs nos pueden ayudar a favorecer una solución para una mejora de la calidad de vida, una mejora de la calidad ciudadana, de la seguridad en nuestras ciudades. Y no solo las TICs, la idea de este panel es no solo observar soluciones inteligentes para la mejora de la calidad ciudadana, sino, como dijo ayer Claudio Rego, también ver cómo esto es sostenible en el tiempo. O sea, si somos capaces de aplicar nuevas tecnologías, pero somos también que éstas sean útiles y realmente saber utilizarlas, ¿no? Si tenemos funcionarios entrenados para ello, si esto a lo largo de los años es sostenible, si de verdad tenemos los frutos deseados que nos dan las nuevas tecnologías, o tenemos que realizar algunos cambios para realmente llegar a sacarles todo el provecho necesario, ¿no? Para ello vamos a contar con dos panelistas. El primero de ellos es Jorge Muse, quien es gerente de canales y de distribución para sistemas de radio de Motorola Solutions en Chile. En este cargo le ha tocado liderar el proceso de digitalización de la industria de las radiocomunicaciones en Chile, impulsando varias iniciativas, tanto en lo privado como en lo público, en instituciones relacionadas con la gestión de emergencia, como el ONEMI, los servicios de salud y bomberos de Chile. Jorge se ha desempeñado con cargos gerenciales en empresas del rubro TIC como 3Com o Telecom. Es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile y posee un MBA en la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Ahora le doy la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Andrés, también Arturo, por la invitación a participar de este magnífico evento. Cuando nos invitan a conversar acerca de la seguridad inteligente, me gusta esa palabra inteligente porque, bueno, es una palabra que está muy de moda y corre el riesgo de ser un poco manoseada, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que al final vamos a llegar a una conclusión. Yo estaba escuchando atentamente la exposición de hace un rato de Darío, ¿ok? Y vamos a llegar a la conclusión de que realmente lo inteligente de esto es hacer que estas cosas sucedan, es usar todos estos recursos que tenemos hoy día que están disponibles para un propósito, porque la tecnología sin un propósito, la tecnología por sí misma, no es algo que realmente ayude a la comunidad o a quienes queremos servir realmente. Para otros propósitos, desarrollo, científicos y todo eso sí, pero la tecnología tiene que estar en pos de un propósito para que tenga el sentido que le estamos intentando dar. De lo que les quiero hablar es de un pequeño ejemplo en la ciudad de Elgin, de Estados Unidos, ¿okay? Que es perfectamente exportable a cualquiera de nuestras ciudades de la región. Y solo como contexto, les quiero contar que en el tema de radiocomunicación, en lo que nosotros hablamos de radio, walkie-talkie, le dicen algunos, ¿ok? Hemos estado experimentando un cambio en los últimos años que tiene que ver con un proceso de digitalización, ¿ok? Y ustedes me pueden decir, pero bueno, eso no es nada nuevo, hoy día todo es digital, digamos, ¿ok? Bueno, casi todo es digital. De verdad les cuento que originalmente o históricamente los sistemas de radio fueron usados para hablar, solamente para transmitir voz como contenido, ¿ok? El contenido era solamente voz. Y hace algunos años que comenzó un proceso de digitalización o de migración digital. El resultado de esto es que estos sistemas que permitían coordinar grupos de trabajo distribuidos en forma instantánea, ¿ok? Como la principal propuesta de valor de una radio o de un conjunto de radios, no solamente hace eso, sino que hoy día es capaz de integrarse con sistemas de información, es capaz de integrarse con sistemas de red, sistemas IP. Y a raíz de esta integración, a raíz de este desarrollo tecnológico, es capaz de responder a ciertas necesidades que se generan hoy día en distintos ámbitos, entre ellos la seguridad, ¿ok? Pero sin duda que todo este cambio está mirando en forma importante a tres cosas. Uno, que es la seguridad de las personas, la productividad o la gestión y eventualmente también la
la seguridad de los activos. ¿Ok? Esa es la mirada que me gustaría retomar después al final de que pasemos este tema de lo que es seguridad. ¿Ok? Bueno, les contaba que el caso que vamos a ver es el caso de Elgin, que está hecho con tecnologías Motorola, pero además lo interesante es que se presenta de forma modular. Y cuando todos esos módulos se completan, llegamos a una cosa ahí como la de Vicente López. Bueno, Elgin es, como les contaba, una ciudad de los suburbios de Chicago, una población de 110.000 habitantes y 98 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene una policía con un enfoque proactivo, filosofía orientada a la comunidad. Y uno de los resultados más importantes después de todo este proceso fue disminuir el tema de la criminalidad a un mínimo histórico de 40 años. El proceso de migración de sistemas partió con esto de migración de radios a radios digitales, y parte con la incorporación de nuevas tecnologías que están otra vez al servicio de un propósito. En particular, lo que quiero destacar en esta parte es lo que tiene que ver con la coordinación y el conocimiento situacional, una palabra difícil de decirla en español, pero eso es. Es, en definitiva, frente a un evento de emergencia, a un evento de seguridad, conocer los distintos factores o las distintas variables que están participando de ese evento, ya sea un accidente, un incendio, un asalto, entender cuál es el contexto general en el que se está dando esto, de modo de que, entendiendo ese contexto, un centro de control, un centro de comando y control sea capaz de apoyar a los oficiales o a la gente que nosotros llamamos los que dan la primera respuesta frente a una emergencia. Bueno, en este caso particular, se incorporó una plataforma de radios, que vamos a ver después cómo se integra, multimedia, datos de servicios públicos, cámaras de video, que es algo que suena interesante de analizar el tema de las cámaras de video, un CAT, que es el acrónimo para despacho asistido por computador, el sistema 911, que tienen en Estados Unidos, con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta, el uso de los recursos y la capacidad de obtener métricas. Recién estábamos hablando de estos propósitos generales de gestión, productividad. El tema de las métricas en seguridad probablemente tiene que ver con la obtención de métricas, es transversal a cualquier negocio, por llamarlo de cierta forma, para cualquier uso. Y en este caso también es muy importante, otra vez yo me voy a referir a Darío porque me encantó su charla y hablaba de cómo tenía que administrar una cantidad de usuarios y recursos y todo eso. Bueno, eso nace a partir de las métricas, sistemas que nos permiten mirar lo que está pasando y lo que pasó, predecir. La solución que se implementó en este caso, como ejemplo, es lo que se llama un Real-Time Crime Center. Y no es otra cosa que la integración, otra vez inteligente, de distintas tecnologías que tienen que ver con cámaras, bases de datos y despacho asistido por computador. Una solución unificada para mirar sucesos en tiempo real. Entonces, este Real-Time Crime Center no es otra cosa que un bien organizado centro de comando y control en el que confluyen distintos tipos de informaciones. Las plataformas tecnológicas pueden ser varias y distintas, cada uno podrá escoger cuál. Sin embargo, lo interesante de esto es cómo todas ellas confluyen en un sistema dispuesto de tal forma para que las personas que están a cargo de tomar decisiones tengan esa información, puedan procesar la información, manejar centros de crisis, pero además, y en forma más importante, poder devolver esa información a las personas que están atendiendo una emergencia. Por ejemplo, imaginemos que en un lugar público se ha perdido un niño, y la persona pide asistencia a la llamada de emergencia que tenga, ya sea de la municipalidad o de la ciudad. Con sistemas que hoy día, cada sistema que nosotros portamos, cada teléfono es un dispositivo de una fuente de información que puede ser transmitida.
la persona que declara, esa mamá o ese papá que declaró que ese niño se perdió, puede enviar esa foto a este centro de control. Y este centro de control toma esa información y la reparte a los agentes de seguridad. Entonces, cuando estos agentes de seguridad van en camino a buscar o a atender esa emergencia en particular, ya saben a quién están buscando. ¿Okay? Saben, eventualmente pueden saber hasta con qué ropa o ese tipo de cosas. Entonces, ya tienen una idea y esa información les llegó de este centro de control. Y ese es un ejemplo como muchos otros. ¿Okay? Particularmente, en el caso de las cámaras, ¿okay? Yo lo menciono porque a lo mejor Darío nos puede confirmar después, la información que yo tengo está asociada a que la inversión en infraestructura que tiene que ver con cámaras es alta. ¿Okay? Sin embargo, una de las cosas que pasó acá es que se dio una suerte de combinación público-privada, donde no solamente las cámaras que están disponibles para recolectar información son las cámaras del sistema, sino que además cámaras de otros lugares como cafeterías, centros comerciales y ese tipo de cosas, que se suman, son ojos que se suman a un sistema como este. ¿Okay? Eso es importante. Y en ese sentido, otra vez, nombrar tal vez como la arquitectura de un sistema de esta naturaleza que tiene que ver con la arquitectura base que hace que esto permita, los dispositivos que son capaces de interactuar con este sistema y principalmente las aplicaciones. Son las aplicaciones las que son capaces de generar el contenido. Así como inicialmente estábamos hablando en radio, el contenido era solamente voz, hoy día el contenido puede ser muchas más cosas, ¿okay? A propósito de la digitalización de los sistemas de radio. Bueno, y esto es una solución modular, y esta parte también es interesante porque eventualmente existe la posibilidad de construir todo este centro o armar toda una solución completa, como la de Vicente López, ¿okay? Después Darío nos va a contar cuánto tiempo le tomó, pero es un proceso y es un presupuesto, y vaya que es un presupuesto. Sin embargo, estas cosas desde nuestra mirada se pueden hacer en forma modular, ¿okay? Y eso significa invertir en el tiempo con tal de llegar a una maqueta o un arquetipo de solución de centro de control. ¿Okay? Y desde nuestra óptica, naturalmente, esto parte con un sistema de comunicaciones, con un sistema de radiocomunicaciones, típicamente UHF, VHF, lo que se usa en las ciudades o en áreas rurales, para la coordinación en tiempo real de grupos de trabajo distribuidos. ¿Okay? Luego un sistema CAD, que es el Computer Assisted Dispatch, ¿okay? Que finalmente son soluciones hoy día que están a la mano, en términos de inversión no significan un esfuerzo gigantesco, y hay distintos tipos de soluciones. Hay modelos básicos, modelos intermedios y modelos tremendamente avanzados con analítica de video que cuentan personas que caminaron para allá, que caminaron para acá, que un auto se estacionó en una zona indebida, etc. O sea, hay toda una gama de soluciones de ese estilo de analítica o de centros de CAD, pero lo importante considerar es que son modulares, los podemos construir en el tiempo. ¿Okay? Y finalmente, de un punto de vista operacional, este sería el flujo clásico de una llamada de emergencia. Entonces tenemos que hay un tiempo que es muy aprovechable, que es el tiempo en que el operador recibe la llamada y el tiempo en que el policía o el agente es capaz de llegar a esa situación. ¿Okay? Y en ese punto, aquí aparece modularmente como algo distinto, pero puede ser el mismo equipo de despachadores o en definitiva algo similar. ¿Okay? Tenemos este personal de analítica que puede tomar videos de la base de datos, es decir, alguien llama para decir que hay un incendio o algún robo y eventualmente ese teléfono está registrado y sabemos por GPS, por un mapa, de dónde están llamando. ¿Okay? Y como sabemos de dónde están llamando, podemos asignar a las unidades más cercanas. Eventualmente, si hay cámaras, podemos, las cámaras que estén cerca, direccionarlas hacia esa zona. En fin. Y contar con otra serie de elementos, información, que lo que hacen es ayudar a esta persona y a los que toman decisión a devolver esa información para que, para que finalmente las personas, los agentes que están actuando frente a la emergencia puedan tomar una mejor decisión y actuar más rápido. ¿Okay? Eso es finalmente la mirada bien sencilla respecto de cómo una tecnología como las radiocomunicaciones puede ayudar a la seguridad, ¿okay?
Y desde el punto de vista de una segunda derivada, es que en una ciudad, en un municipio, hay una cantidad de operaciones o de necesidades distintas. Seguridad es una de ellas. En un sistema como este, eventualmente, dependiendo del tamaño de la municipalidad o de la ciudad, es un sistema que se puede compartir con otras áreas. No es necesario, particularmente, salvo que sea una decisión estratégica de la municipalidad o de la ciudad, que sea algo exclusivamente dedicado a seguridad, por ejemplo, sino que puede ser compartido con otras necesidades de la municipalidad, como los inspectores, aseo y ornato, basura, en fin, otras cosas que finalmente redundan en una operación más ágil y más sencilla, dado que la infraestructura puede usarse entre distintas áreas. ¿Okay? Así que, bueno, eso es lo que yo les quería contar desde la óptica de los sistemas de radiocomunicaciones en ayuda a la respuesta a la emergencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra a Darío Orequieta, quien es secretario de Seguridad del municipio de Vicente López, quien recientemente ha ganado el premio CIE Ciudades Digitales en dicha categoría. Y más te doy. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y poder contar un poco lo que venimos haciendo desde una gestión. Y escuchándolo recién a Jorge, aparecen un montón de cosas para ir contándoles lo más corto posible para no aburrirlos. A ver, recién en su relato contaba de que esto nos aporta desde un centro de monitoreo un montón de información para otras áreas. Habilitaciones, nocturnidad, en nuestro caso defensa civil, problemas meteorológicos, distintas herramientas, cuando un móvil patrulla puede dar aviso de distintas circunstancias que está viendo y visualizando cuando vos tenés una sola y única central donde todo cae a un lugar y desde ahí se despacha. Sos más efectivo, controlás, gestionás de otra manera. Nos pasa con las inundaciones. Hoy no hace falta mandar un móvil hasta el lugar a ver cuál es la cantidad de agua que se está acumulando o el rumor que hoy en las redes sociales llega muy rápido, se juntó en tal esquina, pasa tal cosa, y quien está fuera de la seguridad, la magnitud con lo que mide la vara del problema es totalmente distinta. Entonces, esto hoy la tecnología te permite rápidamente poder visualizar o por cámara cercana o por el móvil más cercano que tengas y poder ser más efectivo en el recurso. En esto que nos complica a todos a la hora de gestionar, que es no tenemos cantidad suficiente de personal, no tenemos una cámara por persona, no tenemos botones para cada uno, entonces es muy complejo, entonces esto ayuda sobremanera. Pero me gustaría que, si quieren, vayamos haciendo consultas y no hablar directamente sobre el caso nuestro. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos pasando. Sí, lo que yo te quería preguntar, porque en definitiva yo vi que el modelo que tú estabas desarrollando está en una etapa bien alta, o sea, bien madura, ¿ok? Y bueno, además que Vicente López está bien bonito y la oficina nuestra está justo ahí también en Vicente López, así que es un sector bien conocido. Sin embargo, me gustaría, si nos pudieras contar un poco cómo se visualizó el discurso o el beneficio, cómo anticipaste el beneficio, por ejemplo, en cosas muy domésticas que tienen que ver con costos directos y no estamos hablando de costos ocultos de la productividad, que el valor hora-hombre, porque está más difícil de medir y en Latinoamérica no sé si somos tan buenos para el tema de la productividad, no somos como los gringos que a ellos tú les podías hablar de horas-hombre y te entienden el tiro. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, tú te mostraste una flota de camionetas, ¿okay? Esa flota de camionetas usa combustible. Antes de eso no podías ver dónde estaban esas camionetas o no necesariamente. Hoy día sabes dónde están en línea y tú sabes que ciertas rutas y sabes que tienes un presupuesto para combustible. Y ¿cómo esas cosas bien domésticas y concretas las pudiste ver antes? ¿Si fue parte de la defensa del proyecto o fue como una externalidad que, uy, qué bueno? ¿Cómo lo viste?
Bueno, ahí se dan una conjunción de situaciones. La base de lo que nosotros hacemos es la planificación. Por ende, se planifica, se ve cuál sería el camino necesario a dónde queremos llegar a largo plazo. Todas las medidas que hacemos están basadas en una visión largoplacista. Entendiendo que mientras tanto tenés que ir escalando eso, que tenés que ir dando muestras constantes, corrigiendo, porque si no, vamos y compramos 100 camionetas nuevas, presupuesto, pero después no tengo ni blindaje, ni equipo de comunicación, entonces lo hace inviable. ¿Qué hicimos? Bueno, de a 20 vehículos, fuimos creciendo de a 20 vehículos, medimos efectividad, ajustamos detalles, ¿sí? No todo es lo mismo, digo, tenemos motos, tenemos bicicleta, tenemos infantes, digo, no necesariamente una inversión tan grande para algo que probablemente después el resultado es otro. Lo hicimos con eso y lo fuimos haciendo con todo, una fibra óptica, sí teníamos un norte a dónde queríamos llegar. Sí sabíamos hasta dónde tenemos que llegar y cuál era nuestro tiempo para llegar hasta ahí. Pero después vas trabajando sobre cada uno de estos casos y los vas midiendo. En mi caso tuve la suerte de ser partícipe de la jefatura de la Policía Metropolitana, lo que nos permitió ver otras herramientas y otras ciudades, cómo venían haciendo las cosas. Y qué cosas funcionaron y qué cosas no. Y qué cosas podemos tomar de esos modelos y cada vez que nos juntamos con alguien somos receptivos 100%, ¿sí? Sabiendo que si ustedes hicieron algo y eso funciona, nosotros tenemos que trabajar por encima de eso. Y acá insisto con lo que dije antes en la charla, me parece que el gran desafío es que también lo privado entienda de estos tiempos más cortos que tenés en la gestión, donde al ciudadano le pasan cosas hoy, mañana, y nos necesita ahora. Y entender que para poder llegar a tener el sistema total que nos va a llevar 3 años, como fue nuestro caso en la totalidad del sistema, y que nos va a llevar mucho más porque hay que seguir creciendo, en 6 meses, en menos de 6 meses hicimos el sistema de alerta temprana, ¿sí? Ahora, cuando ya tenés los recursos, cuando tenés las cosas que funcionan, cuando testeás que el personal te encalle 24 horas, que el combustible es el que estamos diciendo, que el presupuesto está relacionado a todo eso. Entonces ahí es mucho más fácil. Creo que hay una pregunta ahí. Hola. Ricardo Eskenazi es mi nombre. Tuve la suerte de vivir en San Isidro, muy cerquita ahí, y conozco bien, o tengo una idea de cómo es allá. Políticamente, ¿cuándo se genera la decisión de iniciar este proyecto? Es interesante para mí saber en dónde está el quiebre. Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, claramente en el cambio de gestión, o sea, venía una gestión, Vicente López tenía una gestión de hacía 24 años de un mismo intendente, con una visión alejada no solo de la tecnología, sino de un montón de procesos de modernización del cual nos vemos obligados cada uno de nosotros, ¿sí? Los decía hace un ratito, todo lo que pasa en 60 segundos en las redes sociales, digo, nos obliga a cada uno de nosotros a actualizarnos constantemente. Y uno de los problemas más serios que ha tenido la gestión o las gestiones, en nuestro caso en Argentina, que es de donde puedo hablar, es una visión más chata de hacer lo justo y necesario, que es lo que me están pidiendo, y no ver más allá de las cosas. La decisión de Jorge Macri, intendente de Vicente López, es en todo el ámbito tecnología, en todo el ámbito transversal de un municipio. Digo, a ver, cosas sencillas que por ahí no son tan sencillas para el resto. En Argentina no había reuniones de gabinete semanalmente, en la mayoría de los equipos de trabajo de gestión a nivel nacional no hay reuniones de gabinete para seguir, como en cualquier empresa, qué es lo que hace cada uno de mis ministros, qué es lo que hace cada uno de mis directores. En una gestión municipal tenemos un intendente con una decisión de hacerlo, lo hacemos semanalmente, lo que nos permite compartir información, pararnos transversalmente en las acciones que hace cada uno y ser más efectivo. Cuando nosotros, ya que sos vecino, transformábamos el centro comercial de La Lucila, ¿sí? Un barrio muy bonito, muy moderno. Cuando transformábamos el centro comercial, se hace cuando llegás al lugar con todo. La parte urbanística, la iluminación, arbolado, políticas de estacionamiento,
todo lo que hace a la seguridad, no solamente la cámara de seguridad, no solamente una acción puntual de mayor patrullaje o menor patrullaje, para eso la información y trabajar sobre casos puntuales. ¿Te respondí? Nombre e institución. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Isabel Cádiz. Es una consulta relacionada con la alarma comunitaria, porque la verdad yo como ciudadana de acá de Chile, que también vivo en otros países, especialmente en Panamá, no encuentro que sirve de mucho, porque el que empieza a sonar, quizá alguien se va a asomar. Quiero saber, ¿es muy complicado tecnológicamente anexar una alarma comunitaria a un sistema centralizado, por ejemplo, de seguridad ciudadana o vecinal de un municipio? ¿Es demasiado complejo, muy costoso? Y lo otro, y por experiencia, no sé en Argentina, yo nunca he estado en Argentina, pero la alarma comunitaria, la experiencia ya no ha sido muy buena, ¿no sirve de mucho? O sea, son dos preguntas. Corto la primera parte. Mira, la respuesta es no, no es muy costoso. Con muy poco bien diseñado se puede avanzar mucho. Yo creo que por eso cuando partíamos estábamos hablando de la palabra inteligente, porque tiene que ver con los recursos que tienes, cómo los usas. Si tú tienes una alarma vecinal, conectarla a un centro municipal, algo así, no es necesariamente un tema costoso, ¿okay? Y cosas como esas se pueden hacer más. Insisto, si la municipalidad o la ciudad no tiene, por ejemplo, presupuesto para cámaras, tú vas a las cafeterías y lo vas conectando y vas mirando. Y tiene que ver con un esfuerzo de coordinación, de saber qué se quiere y qué se puede hacer para que eso sea. De verdad, en términos tecnológicos, yo acostumbrado a mirar todo este tipo de cosas de hardware, software y todo eso, te cuento que no es caro. Sí hay experiencias en distintos niveles y hay distintas soluciones tecnológicas. Cada municipio que me ha tocado ver ha tomado una decisión distinta. Hubo un municipio que tomó la decisión de tener un botón de pánico inalámbrico, ¿okay? Claro, efectivamente. Y ellos están en un proceso de tener un centro de comando y control. De hecho, tienen unas instalaciones muy bonitas y todo eso, pero todavía falta están en un proceso de implementación. ¿Okay? ¿Ah? No. Y a nivel gestión, yo agrego ahí que no es una cosa u otra, sino creo que es el botón de pánico, la alarma vecinal, la cámara, cada una de estas acciones en su totalidad hacen a la seguridad. Nosotros lo hicimos con GPRS, que conectamos directamente a la central, y lo comenté anteriormente, creo que el problema más grande que tenemos cada uno de nosotros es la responsabilidad y asumir ese compromiso de brindar el servicio que nosotros decimos que tenemos. Cuando vos estás seguro de los recursos que tenés, no es el problema para brindar el servicio. Así que me parece que se puede hacer. Creo que son una herramienta y también me parece que hay que dejarlo claro. A la gente hay que hacerle muy, muy clara con el mensaje de para qué es una alarma vecinal y hasta dónde, y no porque, entre comillas, nos convenga decir o sentir que porque puse una alarma vecinal solucioné el tema de la seguridad. No es así. Entonces hay que decirlo, hay que explicarles hasta dónde llega. Disuasiva, digo, si vas a cometer un delito y suena la alarma, es probable, no siempre, es probable que disuadan, que se vayan del lugar, y ya esto es algo importante. Ahora, el delito que no sucede es muy difícil cuantificarlo, ¿sí? Entonces ahí contar cuántos casos de disuasión tenés, por ahora no nos dan los tiempos de gestión, pero podríamos hacerlo. Otra pregunta acá. Hola, Cristian Lara, estudiante. ¿Qué pasa con la recopilación de información? En el sentido, cuando yo sé que en algún barrio pasan a tales horas muchos asaltos, por ejemplo, ¿cómo yo puedo pasar esta información a las personas sin transgredir a las personas que ya viven ahí? Yo te puedo contar lo que hacemos nosotros. Nosotros generamos una central de llamado externo para que lo puedas hacer hasta de manera anónima, donde tenemos registro de cada uno de esos llamados y cada uno de los denunciantes, ¿sí? en lugar, horario y modalidad. Automáticamente cada una de esas denuncias que llegan se judicializan, ¿sí? Y se toma intervención.
Obviamente, a lo largo del tiempo, si son falsas alarmas o tenés el vecino compulsivo que te denuncia cualquier cosa, empieza a saltar. Automáticamente, en nuestro caso, como funcionarios, tenemos una mesa de coordinación con todos los entes de seguridad y cuando vos llevas a la mesa, se trabajan caso por caso, lo que te permite minimizar el riesgo de que esté deambulando esa información y que no sea concreta. Desde el punto de vista de la disponibilidad de la información, un apoyo tecnológico como un centro de comando y control como el que yo estaba mostrando, también incluye todo tipo de registros que permiten hacer el tema de las métricas o análisis forense, que se llama también, no porque nadie se haya muerto, pero buscar antecedentes y darle trazabilidad a los procesos. Por ejemplo, saber que en cierto sector hay más incidentes de cierto tipo, porque pueden ser no solamente robos, asaltos, puede ser cualquier otro tipo de incidente. Entonces, un incidente que se concentra en una zona, tiempos de respuesta, conocer que cuando nos llaman después de tanto tiempo que sucedió el incidente, que nuestro tiempo de respuesta en la fase de tomar el llamado tomó tanto tiempo y en la fase de responder también tomó una cierta cantidad de tiempo. Soporte a temas judiciales también. Oye, nunca llegaron, ¿no? Si llegamos a las 15:30, pasó todo eso. Entonces, están los medios hoy día como para hacer gestión sobre eso y entender cómo va evolucionando el tema y también a raíz de eso, otra vez, poder tomar decisiones con información dura. Es decir, si yo sé que al final del día, si una autoridad decide que quiere solucionar el 100% de sus casos en menos de una hora, hoy día no tiene cómo saberlo. Con un sistema de información centralizado, conectado con bocinas o como se llame, lo que va a pasar es que al estar centralizado eso, al tener la información, se genera esa información dura para saber que desde el punto de vista de la gestión me está pasando esto. Y resulta que yo como autoridad quiero que los índices sean mejores. Bueno, tengo que ver qué recursos tengo que poner y dónde para mejorar esos índices de gestión y dar un mejor servicio a la comunidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, hacemos el cierre y las conclusiones. No sé cuánto tiempo tenemos, más o menos. Quedan 5 minutos. No, quería hacer yo una pregunta, ya que más o menos hay tiempo, es sobre cuáles son los procesos para que los funcionarios, la ciudadanía, al final asimile todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque al final sí la tecnología está ahí, pero ¿qué habéis seguido en Vicente López para que los funcionarios realmente sepan sacar todo el provecho a lo que venís aplicando y qué es lo que más o menos proponéis desde Motorola? Bueno, en el caso nuestro tenemos una gestión muy cercana, muy de proximidad y creo que es clave para lo que nosotros hacemos. En esa gestión de proximidad empiezan a generarse un montón de situaciones, digo, un WhatsApp, una red de vecinos que se juntaron para trabajar sobre una situación y direccionar acciones en conjunto. Digo, nadie mejor que el vecino en su cuadra para saber cuáles son los problemas. Yo desde un escritorio y acercándome y viéndote una vez por semana, una vez cada 15 días, es muy difícil que entienda todo lo que está pasando. Ahora, una de esas personas, orientándolos, si nos mantiene informados, nos dice lo que va pasando, más la información que nosotros tenemos, más un 0800 para que esas denuncias anónimas también ingresen, te permite tener un mapa realista de lo que pasa en materia de criminalidad en tu distrito. Y eso te hace tomar decisiones y te hace, recién mientras contabas, me vino a la mente un caso, nosotros teníamos robos de celulares, de móviles, en una franja determinada y en un horario determinado. Lo que nos hizo empezar a ver cuál era el comportamiento e intervenir con policía de investigaciones, cuál era el comportamiento y por qué estaba pasando lo que pasaban. Había un lugar donde llevaban esos celulares, porque no había posibilidad de robar 30, 40 celulares y que vuelvan a un mismo lugar rápidamente. Entonces, podés trabajar en la parte final para romper ese problema, ¿sí? Y una vez que lograste ese allanamiento, y a veces digo, hasta con la menor fuerza posible, porque una vez que encontraste toda esa situación no pusiste en riesgo a nadie. Me parece que son grandes los desafíos que podemos tener por delante. Y muchos. Desde el punto de vista de la implementación de sistemas que apoyen este tipo de gestiones,
el principal desafío es abordar los temas culturales, del uso, no solamente del uso de la tecnología, pero también de la operación de las costumbres que tienen las personas, ¿okay? Eso aplica muy fuerte para la ciudad o los agentes de la ciudad, los municipios, pero también para quienes son responsables de gatillar esas alarmas. Tú lo mencionaste recién, una responsabilidad en términos de cuándo aprieto el botón de pánico, cuándo declaro tal o cual cosa. Entonces es un tema cívico casi de ese punto de vista. Y aparte de que estos sistemas tienen que entender cuál es la operación normal, el uso que le dan las personas, tiene que ver también con, en nuestra experiencia se ha visto que es muy importante entender el nivel de estrés, por ejemplo, el que están sometidas las personas que están recibiendo los llamados, los operadores en un centro de control. Entonces, la disposición de los puestos de trabajo, la cantidad de luz que hay, etcétera, los turnos y todo eso son cosas que hay que tener en consideración a la hora de planificar un tema como esto, porque de verdad son situaciones complejas, algunas de ellas estresantes, y para todo eso hay que prepararse. Bueno, muchas gracias tanto a Darío como a Jorge. Creo que ha sido una charla interesante, hemos podido tocar varios aspectos. En la presentación que nos hizo Jorge al principio nos contó el caso del Lean, de cómo aplicación de tecnología para la migración de sistemas centralizados, de radios, datos, cámara, teléfono de atención única, para la mejora de tiempos de respuesta, detección de métricas, para poder predecir qué pasa y poder actuar mejor, para dar soluciones integradas y que pueden ser aplicadas poco a poco, ¿no? Y sin tampoco necesitar una inversión económica exagerada, ¿no? Darío nos ha contado el caso de Vicente López, cómo funciona su centro de monitoreo, cómo han realizado poco a poco en cada parte del municipio esta integración y cómo funcionan servicios de atención al cliente. Incluso antes recuerdo algo que venía de la presentación anterior, pero que me parecía muy interesante, es decir, crear una aplicación para que el propio ciudadano pueda decir qué está pasando, que creo que es bastante sencillo. Y como hemos visto ahora, se trata de una cultura cívica en la que todos aprendamos a utilizar las nuevas tecnologías para, sin duda, lograr una ciudad bastante más segura. Y bueno, y con esto os pido un aplauso para ellos dos y con esto cerramos el panel.